Saludos, queridos hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Saludos a todos ustedes. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer un tema que es muy importante, que he titulado Desmantelando las falsas doctrinas de los disidentes de la Iglesia Adventista. Falsas doctrinas porque extravían a los hermanos, están creando desorden en la Iglesia, están creando desunión, duda, y esto no es algo que pueda fortalecer a la iglesia, por el contrario, la debilita, la divide. Ideas, por ejemplo, que comer carne es pecado. ¿Cuántas veces se ha visto en la iglesia discusiones, ¿no? En la iglesia críticas, poner la duda, la desconfianza, ¿no? Sobre este asunto. Luego, por ejemplo, poner el arbolito de Navidad es pecado también. Según ellos, es pecado. Y la iglesia ya está en apostasía, ¿no? Por poner un arbolito de Navidad. Luego también que se debe orar siempre de rodillas dentro de la iglesia. Para ellos, todas las oraciones en la iglesia deben ser de rodillas. Vamos a ver a la luz del Espíritu y Profecía si es correcto esto. Otra falsa doctrina que está de moda hoy en día es la no existencia de la tercera persona de la divinidad, o sea, del Espíritu Santo, que no existe como persona. Y vamos a desmantelar estas falsas doctrinas, empezando con la idea, con la falsa doctrina, que comer carne es pecado. Si comer carne fuera pecado, Abraham habría pecado y los ángeles que vinieron a visitarlo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra también hubieran pecado porque Abraham les preparó un becerro y dice que comió con ellos. Aún estaba el Hijo de Dios también dentro de ese grupo. Leamos lo que dice Génesis capítulo 18, verso 1 y 2 y versos 7 y 8. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y comieron, dice la Escritura. Entonces, si comer carne fuera pecado, los ángeles ya venían con la luz del cielo. Ellos conocen muy bien la reforma por salud, saben todo eso. A Abraham se le podía disculpar, ¿no? Porque su conocimiento era limitado. Todavía estábamos en la ley, se puede decir, levítica, ¿no? De animales inmundos y animales limpios. Pero los ángeles venían del cielo y ellos tienen toda la luz. Y ellos, sin embargo, comieron carne de este becerro con Abraham. Si comer carne fuera pecado, entonces estos 2 ángeles habrían sido expulsados del cielo y unidos al grupo de Satanás por haber comido carne con Abraham. Pero no fue así. Por ejemplo, tenemos citas de Elena G. de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 328, donde ella dice que el consumo de carne y sus derivados no puede catalogarse como pecado, a diferencia del té, el café, el tabaco y el alcohol. Dice lo siguiente: debemos presentar el té, el café, el tabaco y el alcohol como complacencias pecaminosas. No podemos colocar en el mismo plano la carne, los huevos, la mantequilla y el queso y alimentos semejantes que se sirven sobre la mesa. Estas cosas no deberían destacarse como si fueran lo principal de nuestra obra, dice ella. Por ejemplo, acá dice ella en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 484, nos dice que el ser vegetariano no es una condición para el bautismo, para la admisión de nuevos miembros de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia reformista, que es una iglesia separatista, ella pone como condición para ser bautizada a la persona que ya tiene que practicar el vegetarianismo. En la iglesia adventista no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la hermana White así lo dijo. Leamos lo que dice Consejos sobre el régimen alimenticio, página 484. Dice: aun cuando no hacemos del uso de la carne una prueba de discipulado, aun cuando no queremos forzar a nadie a abandonar su uso, es nuestro deber pedir que ningún ministro de la asociación tome livianamente o se oponga al mensaje de la reforma en este punto. Y luego sigue diciendo: no hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros. Entonces, acá nos damos cuenta que
no necesariamente uno tiene que ser vegetariano para ser bautizado, pero sí, por ejemplo, si la persona está en convivencia con su pareja, está en fornicación y no se le puede bautizar en ese estado, porque eso sí es catalogado como pecado. Pero el consumo de carne no. Acá nos damos cuenta la diferencia, hermanos. Por ejemplo, también tenemos acá una cita de Elena G. de White en el mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 472. Dice así: ella, cuando no podía encontrar otro alimento, dice, se vio obligada a comer un poco de carne, dice ella. Elena G. de White dice: no comer carne sería mejor que comer carne de animales que no son sanos. Cuando yo no podía obtener el alimento que necesitaba, a veces he comido un poco de carne, pero tengo cada vez más temor de hacerlo. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 472. Dice que cuando lleva a un lugar, quizás a predicar, a hacer obra misionera, y no encontraba otro alimento, solamente había carne, entonces ella comía un poco de carne y le daba temor, dice, pero comía un poco nomás. Acá nos damos cuenta que el comer carne no es pecado porque uno no puede mentir un poco, uno no puede fornicar un poco nada más, porque eso ya es pecado. En cambio acá ella dice que comió un poco de carne. Entonces no podemos catalogarlo como pecado, sino Elena G. de White tendría que haber sido disciplinada por la iglesia de ese tiempo, porque comió un poco de carne. Y es más, lo estaba diciendo públicamente, ¿no? Lo estaba escribiendo. Ahora, tenemos otro tema, por ejemplo, cómo nosotros podemos ayudar a la iglesia sobre la reforma por salud, porque el problema viene cuando los disidentes quieren obligar a los hermanos, imponer a los hermanos los cambios de la reforma por salud. Y se olvidan de otras cosas más importantes. Se vuelven como los fariseos, están colando los mosquitos para no comerlos, ¿no? Pero se tragan los camellos, refiriéndose Jesús a la misericordia, a la justicia. Y hoy en día, por ejemplo, yo haría estas preguntas, ¿no? ¿Qué es más peligroso, comer carne o guardar rencor a un hermano que te ofendió? Otra pregunta, ¿qué es más peligroso, dejar de practicar la oración privada o comer carne? ¿Qué es más peligroso, ser orgulloso o comer carne? Tú tienes las respuestas. Pero a veces estamos enfocados tanto en la carne que nos olvidamos en esos pecados que son graves y que cerrarán las puertas del cielo a todos aquellos que no los venzan. Hermanos, dice acá el Espíritu Profecía en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 54 y 55, referente a que el consumo de carne o el no practicar la reforma por salud correctamente, porque aún siendo vegetariano, si comemos en abundancia nos hacemos mucho daño. Así que no solamente es dejar de comer carne, sino también ser temperante y moderado aún de los alimentos que son sanos. Dice lo siguiente: necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Seguís una conducta equivocada y errónea en hábitos de comer, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. Aun cuando usted sea estricto en cuanto a la calidad de sus alimentos, ¿glorifica usted en su cuerpo y en su espíritu que son del Señor tomando tanta cantidad de alimentos? Los que colocan tantos alimentos en el estómago y así cargan demasiado a su naturaleza, no podían apreciar la verdad si oyeran cómo se espacían en ella los que las presentan. Entonces, el no practicar la reforma por salud te aleja de Dios, te nubla la mente, no te hace discernir bien las cosas espirituales. Yo podría decir que el no practicar la reforma por salud, por ejemplo, sería como que yo dejo de orar, ¿no? Dejo de practicar la oración personal, dejo de hacer mi culto personal. Eso me predispone entonces a que yo pueda caer con facilidad. Es de ese punto que tenemos que verlo. Entonces, lógicamente, es algo personal que cada persona tiene que hacer. No podemos estar disciplinando a alguien, criticando a alguien porque no hace el culto personal o no hace el culto familiar, porque es algo muy, muy individual de cada persona. Tenemos sí que mostrar el error, el peligro, pero no obligar a nadie. Dice la sierva del Señor en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 558 y 559, dice lo siguiente: los que han vivido a base de un régimen de carne toda su vida, no ven el mal de continuar en esa práctica y deben ser tratados con ternura, dice Elena G. de White.
Ahora en la página 558 y 559 dice, hay muchos que tratan de corregir las vidas de otros, atacando lo que a ellos le consideran hábitos erróneos. Van a quienes piensan ellos que están en el error y le señalan el defecto, pero no tratan de dirigir la mente hacia los verdaderos principios. Tal conducta a menudo dista mucho de obtener los resultados debidos. Cuando hacemos evidente el hecho de que estamos tratando de corregir a otros, también despertamos su espíritu combativo y hacemos más mal que bien. Existe también peligro para el que reprocha, el que se arroga la tarea de corregir a otros, está propenso a cultivar el hábito de encontrar faltas, y pronto todo interés consistirá en buscar faltas y encontrar defectos. Enseñemos por el ejemplo, dice. Sea nuestra abnegación y nuestra victoria sobre el apetito una ilustración de cómo se obedece a los principios correctos. Dejemos que nuestra vida dé testimonio de la influencia santificadora y ennoblecedora de la verdad. Qué bonita cita, ¿no? Tenemos que dar ejemplo con nuestra vida. No hace falta que estemos machacando, señalando. Con nuestro ejemplo ya estamos predicando. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. En un momento, Elena G. de White, hay muchas citas, yo conozco esas citas porque yo he sido disidente y de los disidentes más bravos, porque yo dirigía, era dirigente, yo predicaba, iba a las iglesias, a los grupos y a los hermanos los ponía contra los dirigentes, contra el pastor. Y yo muchas veces dividía la iglesia, le he pedido perdón a Dios, le he suplicado perdón a Dios por esos pecados que cometí y ahora estoy tratando de resarcir el daño que hice a la iglesia. Hermanos, las citas abundan donde la hermana White dice que los pastores no deben comer carne, que no deben comer carne los que reciben del diezmo, que los pastores deben dar un buen ejemplo en el consumo de carne, etcétera, etcétera. Esas citas existen. Pero en algún momento Elena G. de White, debido a que esos pastores comían carne, porque si ella lo decía es porque ella estaba viendo que esto estaba sucediendo en la iglesia en su tiempo, pero en ningún momento Elena G. de White dijo, no, me voy a hacer otra iglesia porque esta iglesia ya está en apostasía. Acá están comiendo carne, están poniendo arbolito de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces Elena White acabó en otra iglesia, haciendo un nuevo grupo. No, hermanos, ella se quedó y murió en esta iglesia que muchos ya han abandonado y deben reflexionar. Ahora dice acá sobre el arbolito de Navidad. Se dice que es una tradición pagana de Babilonia, que las bolas que cuelgan en el árbol son las cabezas de los decapitados, y que es un árbol atamuz, etcétera, y muchos hermanos se traumatizan a tal punto que nada de árbol de Navidad. Y cuando ven un árbol de Navidad en la iglesia, se asombran. Y son sinceros, porque ya les han lavado el cerebro. Pero a veces no tenemos las citas de Elena G. de White, no tenemos todos los libros, pero gracias al internet podemos investigar. Y acá tengo citas, por ejemplo, del libro El Hogar Cristiano, en la página 438 y 439, referente a este tema del arbolito de Navidad. Dice lo siguiente Elena G. de White. ¿Tendremos árbol de Navidad? Pregunta. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto, dice Elena G. de White. Lo voy a repetir. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o en actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Punto seguido. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que se hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición, dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. O sea, Elena G. de White con claridad lo dice acá, no es pecado poner un árbol de Navidad en la iglesia, con tal que se traigan ofrendas para el Señor, para ofrendas voluntarias, por ejemplo, para mejorar el templo, cualquier necesidad que haya, incluso para ayudar a la gente pobre, o sea, dirigir, encauzar esa fiesta, entre comillas, ¿no?, tradicional de la Navidad,
para hacer obra misionera, por ejemplo, hacer regalos a la gente pobre que viva cerca de la iglesia, hacer un acercamiento a esa gente, llevarles un folleto, un volante. Es una manera de poder sacar provecho a esta fiesta navideña, dice Elena G. de White. Pero no es ningún pecado poner un árbol de Navidad. Y está muy claro aquí en esta cita del Hogar Cristiano, página 438, página 439. Ahora, sobre la oración de rodillas, otro problema, hermanos, que se ve en muchas iglesias. Yo solamente pensé que era aquí donde yo vivía, pero veo por internet que se lleva en Estados Unidos, en Ecuador, en España, en diferentes partes, donde hay iglesia adventista, habrá también disidentes que están haciendo problemas sobre estos temas, ¿no?, que están trayendo controversia. Por ejemplo, la oración de rodillas. Ellos dicen que todas las oraciones deben ser de rodillas dentro de la iglesia. Y se aferran a una cita de la hermana White que dijo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 359, donde ella dice así: he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Entonces, con esta cita, sacándola del contexto, pues entender que todas las oraciones deben ser de rodillas. Pero avanzando un poco más, una página más, en el mismo libro, en la página 360, una página más, dice ya lo siguiente: tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Ahí con suma claridad ella lo dice, lo aclara, tanto en el culto público como en el privado, dice, es nuestro deber arrodillarnos. Ella está aclarando que es en el culto público, por ejemplo, en el templo. El culto privado, en la casa, cuando tú vas a hacer el culto familiar, por ejemplo, en la sala de tu casa, congregas a tus hijos, entonces elevas unos cantos a Dios de alabanza y se postran, nos arrodillamos todos y luego leemos la palabra. Entonces es la oración correcta que debe ser de rodillas. Pero, por ejemplo, si estás en tu casa y vas a cenar y estás sentado en la mesa con tu familia, no hace falta que tú te arrodilles en el piso para bendecir los alimentos, para la oración de los alimentos. Tú puedes orar sentado nomás en tu silla, en tu mesa, con tu familia, con tus hijos, y en oración pedir la bendición a Dios. O sea, esa oración no necesariamente tiene que ser de rodillas. Entonces ahí vemos la claridad. Ella dice, tanto en el culto público como en el privado debemos arrodillarnos. Por ejemplo, en la iglesia, el culto, ¿cuál es el culto público? El culto divino es el segundo servicio, ¿no es cierto? Ahí en la doxología vemos que la iglesia indica que debe haber una oración de rodillas antes que el predicador hable. Y eso lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo vemos en diferentes, repetidamente, ¿no?, en el culto divino que llamamos nosotros, en el sermón. Y acá lo tenemos esto en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 194, 195. Miren, escuchen bien esta parte. Ella está narrando cómo se practica la doxología antes de que empiece el sermón. Dice ella: si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las conversaciones, los cuchicheos, que podían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La gente debe estar preparada para oír la palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llega al púlpito y pedir fervientemente ayuda a Dios. ¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios, se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. Una solemnidad desciende sobre todos y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. Cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios
debe también unirse en oración silenciosa con Él, inclinando su cabeza, para que Dios honre la reunión con su presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios humanos. Hermanos, acá podemos notar con claridad. Cuando llega el ministro o el predicador al púlpito, se debe postrar, dice, para entregarse a Dios, para confiarse a Dios. Y eso vemos, ¿no? Cuando entran al púlpito, en la plataforma, se arrodillan ellos. Y los feligreses, los hermanos que están, dicen en la iglesia, solamente deben unirse en oración solo inclinando la cabeza. No está diciendo que se arrodillen, solamente oren inclinando la cabeza. Ahora viene la oración que es de rodillas. Miren, sigue diciendo ahí en el mismo libro, en la misma página, dice, cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse a la presencia del santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. Ahí con suma claridad dice, ahí ya tienen que arrodillarse tanto el predicador como la hermandad, como todos los hermanos de la iglesia, antes que él empiece la predicación. Después sigue diciendo, ya vienen los cantos de alabanza, etc. Entonces acá nos damos cuenta que cuando ella se refería, tanto en el culto público como en el privado, debemos arrodillarnos ante Dios, se refiere a estos cultos, a estos servicios. Por eso Elena G. de White dice al principio cuando leímos, cuando ella dijo a uno que había sido educado en Battle Creek, se le pidió que orara antes que la hermana White hablara, se dirigiera al pueblo, dice. O sea, antes que la hermana White empezara a predicar. Y ella dijo, tienes que arrodillarte. No necesariamente tenemos que arrodillarnos en otros tipos de oraciones. Por ejemplo, hay oraciones de consagración, oraciones de llamado al final del sermón, y no necesariamente tienen que ser rodillas. Pueden ser de pie. Por ejemplo, acá tenemos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 306. Dice, la congregación se pone de pie para una oración de consagración. Dice lo siguiente, Elena G. de White habló, invité a que se pusieran de pie todos los que querían entregarse a Dios en un pacto sagrado para servirle de todo corazón. El local estaba lleno y casi todos se levantaron. Había presente un buen número de oyentes que no pertenecían a nuestra fe y se levantaron algunos de ellos. Los presenté al Señor con ferviente oración y supimos que contamos con la manifestación del Espíritu de Dios. Sentimos que realmente se había ganado una victoria. Una clara evidencia de una oración en el templo, en la congregación, de pie, al final de la predicación. Otra acá tenemos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 307. Dice Elena G. de White, pregunto, ¿quién hará ahora un decidido esfuerzo para obtener la educación superior? Los que desean hacerlo, les ruego que lo manifiesten poniéndose de pie. La congregación se puso de pie. Aquí está toda la congregación. Que Dios os ayude a cumplir nuestro compromiso. Oremos, dice. Y se puso a orar en G. de White de pie. Entonces, no necesariamente la oración en la iglesia tiene que ser todas de rodillas. Pueden haber también oraciones de pie en los llamados al finalizar la predicación. Y eso lo confirma el libro Mensajes Selectos. Mensajes Selectos vamos a ver acá. En la página 308, acá tenemos el libro, donde la hermana White dicen los fideicomisarios, ¿no?, que son los estudiosos de los escritos de Elena G. de White, y también está el testimonio de un pastor que fue secretario de Elena G. de White. O sea, es un testigo directo. Y nosotros no vamos a saber más que él, porque él la vio a Elena G. de White, era su secretario por varios años. Dice lo siguiente. Dice, el pastor D.E. Robinson, uno de los secretarios de Elena G. de White desde el año 1902 hasta el año 1915, informó lo siguiente. He estado presente repetidamente en congresos campestres y en congresos de la Asociación General, en que la hermana White misma ofreció una oración en favor de la congregación, mientras todos, inclusive ella misma, quedaba de pie. Eso lo escribió él en su carta del 4 de marzo de 1934, como un testimonio, ¿no?, de que él vio. Ahora, entonces acá nos damos cuenta, entonces, dice acá, tanto las palabras como el ejemplo de Elena G. de White demuestran claramente que no se propuso enseñar que debemos arrodillarnos siempre que oremos. Para ella no había tiempo ni lugar que no fueran apropiados para orar. Su familia oraba sentada y con la cabeza inclinada a la hora de comer, por ejemplo. No hay información de que ella se arrodillara para la oración de despedida al concluir los servicios a que asistía. El ferviente consejo de arrodillarse parece que tiene su principal aplicación a los servicios de adoración en la casa de Dios, en la familia
y en las devociones privadas en el hogar. En su ministerio en su ministerio público hubo ocasiones cuando ella quedaba de pie para la oración. Eso está, Mensajes Selectos, tomo 3, página 308. Entonces, hermanos, esto que los disidentes, ¿no?, dicen hay que orar siempre rodillas, porque ellos quieren aparentar más santidad. Son muy religiosos, así como el diablo lo es, ¿no? Y de esa manera ellos quieren vender una imagen que ellos son más santos, más puros, porque detrás de eso hay intereses económicos, intereses de liderazgo y sobre todo de la vanidad, ¿no? ¿A quién no le gusta que lo miren como un hombre más sabio, más importante? Y eso es algo muy peligroso, satánico. Y recordemos que a los fariseos les gustaba hacer muchos actos externos para ser vistos de los hombres, dijo Jesús. Ahora, otra falsa doctrina que ha ingresado a la Iglesia Adventista en estos últimos tiempos es creer que el Espíritu Santo no es una persona. Sacan citas y dicen que los pioneros adventistas no eran trinitarios, ellos nunca creyeron que el Espíritu Santo era una persona. Es cierto, un porcentaje de pioneros venían con esas ideas, pero después fueron cambiando, porque la luz fue revelada progresivamente. Incluso en la Reforma Pro Salud, había en el tiempo de la hermana White, antes que se revelara los principios de la Reforma Pro Salud, se fumaba dentro de la iglesia adventista. Se comía a un cerdo, chancho, porcino se comía en los adventistas, etc. Pero conforme llegó la luz, los pioneros tuvieron que ir dejando el consumo de carne, dejando el tabaco, por ejemplo. Y después incluso Dios dijo, dejen el consumo de carne también, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir que como los pioneros adventistas todavía comían cerdo o fumaban tabaco, nosotros tenemos que regresar a esas creencias, ¿no? Es un error. Entonces vamos a ver cómo después el G. de White recibe luz de parte de Dios y se aclara el asunto del Espíritu Santo. Pero vamos a leer citas de la Biblia, ¿no?, porque es la autoridad. Dice Génesis 1, verso 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando de la creación, del origen, el Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hemos leído Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Habló en plural. No dijo yo hago al hombre, sino hagamos. Habla en grupo. Se sobreentiende que es el Dios Hijo y también el Dios Espíritu Santo que están presentes con el Padre en ese momento. Ahora, pruebas bíblicas que demuestran que el Espíritu Santo tiene características de ser persona. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se puede entristecer. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice el apóstol Pablo. Isaías 63:10 dice que al Espíritu Santo podemos nosotros enojarlo. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice que tiene la capacidad de enseñar. En Juan 14:26 dijo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, no puede ser una energía, no puede ser algo inmaterial, algo como una fuerza que te enseñe, ¿no?, que te haga recordar, o que se entristezca, o que se enoje. Por ejemplo, también dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, gime, dice Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo no es simplemente una iluminación que entra en nuestras mentes, sino que es un ser, ¿no?, que conoce las cosas de Dios, ¿no?, y las revela a los seres humanos. Entonces el Espíritu Santo es una persona, y ahora lo vamos a confirmar en el libro Deseo a todas las gentes, página 625. ¿Qué dijo Elena G. de White referente a este tema? Dice, Deseo a todas las gentes, página 625, dijo, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, dice, y me equivoqué, esta parte dice, el Espíritu Santo, dice Elena G. de White, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin
esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Miren qué importante es la función del Espíritu Santo, a tal punto que si no venía el Espíritu Santo, no interviene en su parte de salvación, dice que el sacrificio de Cristo sería inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Interesante esta cita, ¿no? Elena White explica con detalle y dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Interesante esta cita, muy clara. Yo no sé cómo no pueden entenderla. Bueno, acá hay otra cita más en Testimonios Especiales, serie B, página 62-63 de 1905, dice Elena G. de White: el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina en todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes, dice, en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Qué interesante esta cita, hermanos. Otra cita más en el Evangelismo, página 616, dice: el Espíritu Santo es una persona, porque da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando se recibe este testimonio, trae consigo su propia evidencia. En tales momentos creemos que estamos seguros de que somos hijos de Dios. Y hay otra cita más, un manuscrito de Elena G. de White, 66, año 1899, extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Avondale en Australia. Dice lo siguiente: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos, dice Elena G. de White. Qué interesante. Hermanos, están muy claras las citas. Yo creo que darle más vueltas al asunto ya sería perder el tiempo. Si tú todavía crees en estas cosas, hermano, investiga. Y es más, te pido que tengas fe en los escritos de Elena G. de White y en la Biblia, por supuesto. Acá la hermana White dice, en esta cita final que voy a hablar, ella dice de que Dios no ha pasado por alto a su pueblo, a su iglesia entera en el mundo, y va a revelar una verdad nueva a un grupo pequeño reducido de hombres. Dios nunca hace eso, dice. Miren lo que dice. Eso está en el libro Testimonios Selectos, tomo 4, página 73. Dice: Dios no ha pasado por alto a su pueblo y ha elegido un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Pablo amonestó a la iglesia de su tiempo: y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas malas para llevar discípulos tras sí. El mayor daño que puede recibir el pueblo de Dios proviene de aquellos que salen de él hablando cosas perversas, por su medio queda vilipendiado el camino de la verdad. Hermanos, aquí con claridad dice la hermana White que estos hombres se levantan del pueblo mismo de la iglesia adventista. Y dice que llevan discípulos tras sí, así como dijo Pablo a la iglesia de su tiempo. Jalan personas a sus ideas, a su movimiento, a su grupo. Y luego dice Pablo que estas personas, dice, creen que Dios les ha revelado a ellos esa luz. Claro, como ya son vegetarianos, como oran siempre de rodillas, como no tienen arbolito de Navidad, etcétera, etcétera, ellos se creen ya superiores, ¿no? Porque están colando los mosquitos. Pero dejan lo más importante de la ley, que es la misericordia y la justicia. Y la falta de fe en los escritos de la hermana White, donde ella dice: Dios no ha pasado por alto a su pueblo y ha elegido un hombre solitario aquí y otro allí, como los únicos dignos de que les sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. El cuerpo ya, en la iglesia adventista, se estudió el tema de la Trinidad, se estudió el tema del Espíritu Santo como persona. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, tampoco existe en la Biblia que fumar tabaco es pecado, pero se sobreentiende que es dañino. De igual manera, podemos hablar de la deidad o de la divinidad.
donde la hermana White dice que son 3 personas con suma claridad, y también Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nosotros, hermanos, no debemos estar creyendo, dar tribuna a estas prédicas. Hermanos, nosotros no podemos escuchar alegremente a cualquier persona que diga que es adventista, hermanos. Yo te pregunto, si alguien va a tu casa, toca tu puerta y te dice, señor, señora, su esposo, su esposa me ha dicho que me entregue usted las llaves de su carro, ¿usted le daría las llaves de su carro, de su auto? Yo creo que usted desconfiaría, no porque tome el nombre de su esposa o de su esposo o de un familiar suyo, usted le va a entregar confiadamente las llaves de su carro. Por el contrario, llamaría, usted confirmaría si es cierto, llamaría por teléfono a su familiar, le diría, ¿es cierto lo que tú estás pidiendo? Yo te pregunto, hermano, ¿y cómo tú crees alegremente o crees de manera tan tranquila que estas personas que toman ya el nombre de adventistas, se ponen diferentes nombres, ¿no? Como adventistas, y tienen sus canales en YouTube, y te prestas a escucharlos? Bien claro dice la palabra de Dios, si alguno no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hermano, quedarse a escuchar un video, esos temas de estos grupos disidentes, de estos hombres, es como escuchar a la serpiente en el árbol prohibido. Tú no sabes cómo te puede voltear la torta el diablo. Hermano que me escuchas, si no es de la iglesia adventista, no es oficial, tú no puedes creer eso. Tú debes cambiar de canal, buscar un canal que sea oficial de la iglesia adventista. Hermano que me escuchas, no puedes caer en el engaño de Satanás. Jesucristo dijo, como una de las primeras señales del tiempo del fin, en Mateo 24, se levantarán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y lo repite 3 veces en San Mateo 24. Y ese es un tema muy importante que vamos a hacer sobre los falsos profetas. Los falsos profetas que vienen de la propia iglesia adventista para extraviar a los adventistas. Porque un adventista va a ser muy difícil que lo engañe un mormón, un testigo de Jehová o un católico, porque sabemos que ellos están en error. Pero uno de tu propia fe, que es 99.9% parecido a lo que tú crees, pero tiene un punto de diferencia que hace que toda la ley se venga abajo, tú puedes ser engañado. Por eso te digo, te he mostrado un escrito está. Es tiempo de despertar, de quitarnos el velo, el ensalmo de Satanás y alistarnos en la iglesia militante de Cristo, la iglesia adventista del séptimo día. Amén.